venerado mundial. Jinping, el periodo de 3 años ha terminado. Prepárense para su liberación. The film was translated and narrated by M Media. Felicitaciones por su liberación, señor Jin. Levántate. Señor Jin, Chao Yi, un criminal de rango S de la Longwu. ya he arreglado todo afuera. Mis subordinados están todos a su disposición. Felicitaciones por su liberación. Esta es una pequeña muestra de mi aprecio. Un cheque por 3 millones. Por favor, acéptelo. Maestro Jin, 3 villas en Uxin Villa. Jian Wufin, clasificado tercero en la lista de ricos de la Longwu. 5 Bentleys en el garaje subterráneo. 7 Rolls Royce. Los he preparado todos para usted. Puede usarlos en cualquier momento. Si algo sucede en el futuro, cuide de sus subordinados. Jefe, Fu Chao, un jefe de Lampa de alto nivel en la Longwu. las 36 sucursales de mi banda del Tigre Negro. Siempre estamos listos para obedecer sus órdenes. Agradezco tu consideración. Sin embargo, mi aprendiz Chumin ya ha preparado todo afuera. Debo darle la oportunidad de cumplir con su deber filial. En cuanto a tus enfermedades, dentro de 3 meses, la medicina curará la enfermedad. Gracias, señor Jin. Jin Dingling, la hermana menor de Jinping. Cuídese, señor Jin. Lingling, Hermano, Lingling. ¿Qué te pasó? ¿Dónde están mamá y papá? ¿Por qué viniste sola? hermano. Después de que entraste, la familia Tin siguió enviando gente a causar problemas, exigiéndonos 1 millón en gastos médicos. Los ojos de madre. Los golpearon hasta dejarlos ciegos. Papá. Empujaron a papá por las escaleras, dañándole la columna vertebral. Ha estado paralizado durante 3 años. Eso no debería ser. ¿Dónde está Shansan? Feng Shansan ha estado casada durante 3 años. Su hijo ya tiene 3 años. Cuando pusiste el nombre de Feng Shansan en la escritura de propiedad, poco después de que entraste, ella vendió la casa. Luego nos echó a mí, a madre y a papá, fuera. Además, incluso la casa de nuestro pueblo natal hizo que su padre contratara gente para demolerla. Papá, madre y yo solo pudimos mudarnos a un edificio sin terminar. Feng Shansan te engañó hace mucho tiempo para complacer a ese hombre. Ella deliberadamente hizo que tú asumieras la culpa. Hermano, fue ella. Ella arruinó a toda nuestra familia. Shaolin. ¿Qué te pasa? Lingling. Lingling. El paciente ya tiene cáncer en etapa avanzada. Lo que podemos hacer ahora es solo dejarla tranquilamente. Pasar estos últimos meses. Espera hasta que encuentre la medicina Eval. Definitivamente te curaré por completo. Le aconsejo que no crea en esos remedios caseros. Esto es cáncer. Incluso si fuera el joven doctor Divino Son, quizás no podría curarlo. Mira por dónde vas. Jianping, Shansan. no me llames con tanta intimidad. No tengo tanta familiaridad contigo. Ahora soy la joven señora de la familia Lou. Tú, un convicto de reforma por trabajo. No intentes acercarte a mí. Parece que lo que dijo Lingling es verdad. Me mentiste en aquel entonces, diciendo que me esperarías, diciendo que querías casarte conmigo. Todo fue una mentira. ¿Por qué no te miras bien a ti mismo? Eres un convicto de reforma por trabajo, la escoria de la sociedad. Casarte conmigo. ¿Eres siquiera digno? Considerando nuestra relación pasada, te daré una oportunidad más. Ahora, enfréntate a mi familia. Arrodíllate y discúlpate. Y entrégate, confesando todos tus crímenes. Si haces esto, puedo perdonarte la vida. Arrodillarte. Solo depender de ti. Yo desprecio. Hoy, quiero ver. Si me arrodillo yo primero, o tú. Guardias, rómpanle las piernas. Alto. No es este Su Wenti, el hombre más rico de Hongchen. Su Wenti, el hombre más rico de Hongchen. ¿Por qué está él aquí? Feo Su. Este es un lugar público. Mayordomo Su, el administrador de la familia Su. Está perturbando el descanso del CEO Su. El mayordomo Su tiene razón. Feo Su. Este bastardo está causando problemas aquí. Inmediatamente encontraré a alguien para echarlo.
Tu lesión está en tu pulmón izquierdo. Es una vieja lesión de hace muchos años. Ya estás gravemente enfermo. No vivirás más de 3 días. ¿Cómo lo supo? ¿Sabes con quién estás hablando? Él es el hombre más rico de Ongchen. ¿Cómo te atreves a maldecirlo así? Guardias, rápidamente échenlo. Este joven amigo también entiende de medicina. ¿Qué demonios sabe él? Seosu. Él es solo un ex convicto recién salido de prisión. Si hablamos de entender de medicina, debe ser el joven doctor divino Song. ¿Conoce al joven doctor divino? Por supuesto. ¿Quién no conoce al joven doctor divino Song? Estudió con el doctor divino Baidi. Su talento es extremadamente alto. Es un genio raro que solo se ve una vez en un siglo. Casualmente tengo la tarjeta de presentación del joven doctor divino aquí. The ¿Puedes film was presentar a Seosu al translated joven doctor and divino? narrated by M-Media. La familia Lo es realmente poderosa. Los pacientes que buscan tratamiento del joven doctor divino son incontables. Song Wenwen, una discípula de la secta de las 100 medicinas. Señor Su, tu lesión. Tiene al menos 30 años. Si no fuera porque llevaste un tratamiento largo con medicinas caras, no habrías sobrevivido hasta hoy. Lo que dijo el joven doctor divino es completamente exacto. Me pregunto si todavía hay una manera de salvarte. Creo que en este mundo, aparte de mi maestro, el presidente Chou, nadie puede curarla. Presidente Chou es el sucesor de las habilidades médicas chinas. Maestro Chou Min, conocido como el dios de la medicina. Eres su discípulo. Entonces no eres un joven doctor divino. ¿Eres un dios joven doctor divino? Chumin. Así que es ese chico. Me halagas. Aún no me he convertido oficialmente en discípulo. Mañana es mi banquete de aprendizaje. Sin embargo, señor Su, aunque no puedo curar su lesión, ¿puedo usar acupuntura para aliviar temporalmente su dolor? Gracias, doctor Milagroso. Muchas gracias, doctor Milagroso. Pensé que eras alguien con habilidades reales, pero no esperaba que fueras un fraude. Si clavas esta aguja, morirá inmediatamente. ¿De qué tonterías estás hablando? Ni siquiera has tocado la aguja. ¿Qué te hace decir eso? Este caballero, qué palabras tan grandes. Entonces dime, ¿cómo debo The film insertar was la aguja? translated Dije, and puedes narrated entender. by M-Media. Chumin, este tipo, se está volviendo cada vez más inútil. Incluso acepta discípulos de tu nivel. Él es solo un exprisionero. Un exprisionero. Es digno de mencionar el nombre de mi maestro, el nombre del divino Chou. Me convertiré oficialmente en discípulo mañana. Pero tú, ni siquiera tienes la cualificación para asistir. ¿Cómo te atreves a criticar la decisión de mi maestro, el divino Chou? Me siento mucho mejor. Joven doctor divino. Ella es verdaderamente la joven doctora divina. Mira, solo han pasado unos minutos. Y la Seosu ya está bien. La destreza médica del joven médico prodigio es impresionante. Jianping, eso debe ser vergonzoso para ti ahora. Este es el aprendiz elegido personalmente por el dios de la medicina. ¿Cómo puede basura como tú calumniarla casualmente? Seosu, ¿qué pasa? Joven doctor divino. Usted, eche un vistazo rápido. ¿Cómo puede ser esto? Seguí las instrucciones de mi maestro. ¿Cómo es esto posible? Joven doctor divino, sálvelo rápidamente. Se lo ruego. Joven doctor divino, usted, rápido. Sangre negra. Asesinato. Fuiste tú. Tú mataste al Seosu. Señor Su, está sufriendo de agotamiento de energía vital y sangre. Aplicaré acupuntura inmediatamente. Señor Su, Seosu. Está despierta. Seosu. Fue esta persona. Se aprovechó del caos de hace un momento. Intentó hacerle daño, gracias a la joven doctora divina. Ella actúa a tiempo. Seosu, usted absolutamente no debe dejarlo ir. Su Enti tiene el QI y la sangre agotados. Cuando apliqué las agujas, justo ahora, fue solo para frenar la progresión de la lesión. Lógicamente, no debería haberse despertado tan rápido. A menos que alguien usara la aguja del alma profunda de 9 revoluciones. Podría ser que él, ¿sabes acerca de
La aguja del alma profunda de 9 revoluciones. ¿Qué es esa cosa? Ni siquiera sabes sobre la aguja del alma profunda de 9 revoluciones. Eso es verdaderamente ridículo. Esa es la técnica definitiva del dios de la medicina. Es aclamado como un arte famoso del campo de la medicina. Parece que estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Solo fue una coincidencia antes. Gracias al joven doctor divino por salvar al Ceosu. Ceosu, Jiangping, es solo un recluso de un campo de trabajo. Rápido, encuentren a alguien para arrestarlo. Olvídelo, joven. Cuando se comporte en el futuro. Debe ser modesto y humilde. No vuelva a ser tan arrogante. Doctora Divina Song. Todavía hay una posibilidad de salvarme de esta enfermedad. En la ceremonia de discipulado de mañana, se subastarán muchas hierbas medicinales preciosas. El divino Chou también asistirá. En ese momento, le rogaré a mi maestro. Mientras él haga un movimiento, aún tendrás una pizca de esperanza de supervivencia. Jiangping, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tienes en la mano? Esta caja no es el loto danza de nieve. El material medicinal ofrecido por la joven doctora Milagrosa Son al presidente Chu. Incluso es necesario decir esto. Definitivamente lo robó. Jiangping, realmente no te queda vergüenza. No solo te colaste en el banquete, incluso te atreviste a robar materiales medicinales. ¿Alguien? Atrapen al ladrón. Basta. Hoy es mi banquete de aceptación de discípulos. No quiero ninguna complicación. Esta medicina pertenece a mi secta de las 100 medicinas. Entrégala. Te perdonaré la vida. Joven doctor divino Song, eres tan amable. Alguien como este debería ser arrestado y encerrado de por vida. Llega el presidente Chumin. Narrated by M Media. Llega el presidente Chumin. Al ver esta ficha, es como si el divino Chu en persona estuviera presente. Saludos al divino Chu. Jinping, ¿has visto el símbolo? ¿Por qué no te inclinas? Decreto verbal del divino Chu respecto a los eventos que han ocurrido hoy. Está extremadamente disgustado. En cuanto a la aceptación de Song Wenwen como discípula, se requiere una investigación adicional. Por lo tanto, el banquete de aceptación de maestro de hoy queda cancelado. ¿Cómo pudo pasar esto? Debe haber algún malentendido aquí. Debe ser ese mocoso de Jinping quien interrumpió el banquete. Ofendió al divino Chu. Por eso, el divino Chu canceló este banquete de aceptación de maestro. Por arruinar el banquete de aceptación del maestro. Incluso si fueras cortado en 1000 pedazos, no escaparías de la culpa. Si fueras inteligente, deberías suicidarte para disculparte. Esto es obra suya. Ella misma se lo buscó. Tú, mocoso. Te mataré. Robaste mi medicina preciosa. Sin embargo, amablemente te perdoné la vida. Deberías haber estado agradecido y haberte escabullido. En cambio, destruiste mi loto de danza de nieve de 1000 años. Habla, ¿por qué hiciste esto? Si una persona no aprende, no conoce la rectitud, solo aprendiste unas pocas habilidades superficiales. Sin embargo, actúas con arrogancia, confiando en el poder de otros. Si fuera cualquier otra persona, no te aceptarían como discípulo. ¿Tonterías? ¿Quién te crees que eres? ¿El maestro del joven doctor divino? ¿Qué derecho tienes a hablar de ella así? Hermano menor, cállate rápido. Estas balas no tienen ojos. Doctora Prodigio Song es la más talentosa médica. Que el divino Chu la aceptara como discípula y le transmitiera su legado. Era originalmente una historia maravillosa. Pero tú, mocoso, lo arruinaste. Eres un pecador contra la Longwo. Pecadora. Todos. Creo que este mocoso es un espía enemigo. Debería ser ejecutado en el acto, para prevenir problemas futuros. Doctora Prodigio, por favor, perdónele la vida. Este joven es joven ignorante. Su ofensa no merece la muerte. ¿Quieres matarme? ¿Cómo? Estás asustado. Por el bien del señor Su, te perdonaré la vida hoy. El joven doctor divino es bondadoso, y te ha perdonado. ¿Por qué no te arrodillas rápidamente? Te postras y expresas tu gratitud. Hacerme arrodillar. Joven, interrumpiste la ceremonia de aprendizaje del joven doctor divino. Según todos los indicios, deberías disculparte con el joven doctor divino. Olvídalo, una disculpa de gentuza como esta no tiene ningún significado para mí. Mi bondad se ha agotado. No te daré otra oportunidad. Joven doctor divino, simplemente lo vas a dejar ir así. La tarea más urgente ahora mismo es ir a la montaña de la niebla de nubes y explicarle claramente al doctor divino Chou. No tengo tiempo para molestarme con él. Montaña, nube y niebla. Doctor divino Chou, esta ceremonia de aprendizaje fue arruinada por alguien. Todo es culpa de tu discípulo. No debería haber permitido la entrada a canallas. Le ruego al doctor divino Chou que le dé otra oportunidad a su discípulo. Jiangping, ¿por qué estás aquí? Yo vivo aquí. ¿Por qué no puedo estar aquí? Causaste un escándalo en mi ceremonia de aprendizaje, y ahora te atreves a aparecer aquí. ¿No tienes miedo de que el doctor divino Chou ajuste cuentas contigo? ¿O estás diciendo que arruinaste deliberadamente mi ceremonia de aprendizaje? Podría ser que tú también quieres convertirte en discípulo del doctor divino Chou. Estás loco. Tú. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Quiénes somos no es importante?
Lo importante es que entregues el loto de danza de nieve de 1000 años. El loto de danza de nieve de 1000 años. Es la medicina sagrada de mi secta de las 100 medicinas. ¿Cómo podríamos entregártela? O entregas la medicina, o mueres. Parece que todos ellos son expertos. Si realmente luchamos, definitivamente no podré igualarlos. Solo puedo confiar en un ataque furtivo. Deja de forcejear. No eres rival para nosotros. Entrega la medicina sagrada obedientemente, para evitar el sufrimiento físico. Esta mujer se atrevió a herirnos. Debemos darle una lección. En mi opinión, deberíamos cortarle uno de sus brazos, para obligar a la secta de las 100 medicinas a entregar el loto de danza de nieve. The film was ¿Quién eres? translated and No eres digno de narrated by saberlo. M. ¡Qué arrogancia! Alto. Villano que se aprovecha del peligro ajeno. Ella, una discípula de Song Wenwen. ¿Qué estás intentando hacer? Maestro. Maestro. ¿Qué pasó? Tan pronto como llegué, los vi a los dos, caídos en el suelo. Este mocoso intentó aprovecharse de ti. Gracias, don maestro, por salvarme la vida. Si el maestro no hubiera intervenido para ayudar hoy, Wenwen seguramente habría muerto aquí. Chumi ni siquiera aceptó tomarte como discípulo. Entonces, ¿a quién te aprendiste exactamente? ¿Qué derecho tienes tú para hablar de mi maestro? Mi maestro es un discípulo nombrado personalmente por el divino Chou. Convertirse en un médico divino de nivel nacional. Está a la vuelta de la esquina. Maestro. Este chico le faltó el respeto a usted primero, y luego insultó al divino Chou. Por favor, permítame matarlo. No es necesario. Pelear con esta clase de persona solo nos haría perder nuestro estatus. Amablemente salvé la vida de tu maestro. Pero quieres matarme. Echa un vistazo a si tienes la capacidad de hacerlo. Según lo que estás diciendo, estas dos personas no pudieron haber sido asesinados por ti. Tianping. Antes de que presumas, deberías sopesar tus propias habilidades. ¿Acaso tú te crees estas palabras, Tianping? Fuiste tú quien arruinó el banquete de aprendizaje de mi maestro. Mi maestro te perdonó amablemente. Pero no solo eres un desagradecido, también estás reclamando el crédito del divino Chou, absolutamente desvergonzado. Un par de tontos. Tú, Tianping. Si estás intentando usar este método para atraer mi atención, entonces estás usando el método equivocado. Alguien como tú nunca me interesará. Alguien como tú. Incluso si te desnudaras y fueras enviada ante mí, ni siquiera te miraría. Así que solo eres un limpiador. Pensé que eras alguien importante. Alguien de tu estatus. Ni siquiera es digno de llevar los zapatos de mi maestro. Estás demente. Tú, Tianping. Veo que tienes algo de talento. Si estás dispuesto a postrarte y admitir tu error ante mí, podría considerar tomarte como discípulo. Después de 10 u 8 años de arduo trabajo, quizás podrías convertirte en un médico ordinario. Sin mencionarte a ti. Incluso Chumin. A mis ojos. No es nada. Tú. Podría ser que él realmente me salvó. ¿Cómo es eso posible, maestro? Alguien como él ni siquiera es digno de ser un aprendiz básico en nuestra secta de las 100 hierbas. ¿Cómo pudo haberte salvado? Jinping, si quieres salvar a tu hermana, The film was Traer 3 millones al Club and Latino. narrated by Ling M. Ling. Media. Ting Wei, el joven maestro de la familia Ting. realmente no sé. ¿Por qué eres tan terca? ¿Qué habilidad tiene tu hermano, ese convicto liberado? Posiblemente. Sigue al maestro Chan. Y te garantizo que vivirás una vida de lujo. Maestro Chan, el segundo al mando de la banda del Tigre Negro. Tampoco es mala figura. Ataca con el pecho, defiende con las nalgas. En un momento. Yo no soy esa clase de mujer. No puedo. ¿Qué no puedes hacer? Voy a poseerte hoy. Y dejaré que tu hermano bastardo lo vea claramente. Maldita sea. Voy a hacerle saber las consecuencias de provocarme. Ve, trae a esa vieja cosa aquí arriba para mí. Madre Jin, madre de Jinping. Vas a servirme obedientemente. O a verme matar. A tu madre ciega.
Date prisa. Tengo que ayudarte a quitártelo. Ling. Hermano, Maldita sea. Hoy estás muerto. Te escapaste antes. Te atreves a atacar en mi territorio. Hoy, incluso si viniera el Rey del Cielo en persona, no podría salvarte. hermano, debes irte rápido. No te preocupes por mí. Has causado un gran problema esta vez. Lo sabes. De hecho, creo que el problema que causé hoy no es lo suficientemente grande. Hoy, debo absolutamente hacerte saber lo poderoso que soy. Ustedes dos, arrodíllense ante mí. Hagan la reverencia hasta que esté satisfecho. Quizás, no alarmaré al maestro Hu. Jinping, ¿te atreves a golpear a alguien en el territorio de la banda del Tigre Negro? La última persona que hizo esto. Sus cenizas están Dios sabe dónde ahora. Hermano. Vete, solo vete. No vuelvas nunca más. ¿Está bien, Ling? Llamar. Adelante, llama. Hermano. Ese es el maestro Hu. Es el maestro Hu. Nuestra familia entera. No sería suficiente para que él la aplastara. Él hará que nuestras vidas sean peores que la muerte. Alguien está golpeando gente en el territorio de la banda del Tigre Negro. Chao Long, sublíder de la banda del Tigre Negro. ¿Quién se atreve a provocar al Gran Duque Júpiter? Veré quién demonios es tan audaz. Jinping, por el bien del Ling. Más tarde, encontraré a alguien para recoger tu cadáver. Quiero que sea molido hasta el polvo y esparcido. Que mueras sin un The cadáver film intacto. was translated and narrated Estoy discutiendo by un asunto Media. con el subjefe Chao. Oí que alguien estaba causando disturbios en la banda del Tigre Negro, así que vine a echar un vistazo. No esperaba que fueras tú, con tus escasos 3 lian de peso óseo. Tu temperamento es bastante notable. Incluso te atreves a provocar a la banda del Tigre Negro. El vicejefe de la banda y yo tenemos cierto conocimiento. Si tú te postras y me ruegas, hablaré en tu nombre más tarde. De verdad. No necesito que te entrometas. Ni que metas las narices en mis asuntos. Tú. De acuerdo. Entonces esperaré y veré cómo mueres. A manos de la banda del Tigre Negro. Parece que si no sufres una gran caída, nunca aprenderás la lección. Hermano. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos años han pasado desde que vi a alguien tan imprudente? Hoy le haré saber el poder de la banda del Tigre Negro. Maldita sea. ¿No es este el doctor divino Jinping, a quien el jefe nos advirtió repetidamente que tratáramos con respeto? Porque está aquí. Vicejefe de la banda. La familia Jin nos debe 3 millones. Y ha tardado en pagarlos. Esta puta barata. Quería vender su cuerpo para pagar la deuda. Después de que la rechacé, se enfureció por la humillación. E incluso llamó a su hermano para que me golpeara. Eso no es verdad. No fue así. Al principio, solo le debíamos a Tim Wei 200,000. Él te debía dinero. Y usó nuestra deuda para compensar la suya. Luego, el interés se acumuló. Nunca pudo ser pagada completamente. Maestro Chan. El maestro Chan incluso me quería a mí. Maldita sea. Este maldito Chan Lower. Incluso a la hermana del médico Jin se atrevió a acosar. Está intentando matar a toda la banda del Tigre Negro. Ahora esto es genial. El sublíder de la banda está realmente enfurecido. Jinping está definitivamente muerto ahora. Vice líder de la banda. No lo lastimamos a propósito. Yo me postraré ante usted. Ling. Me postraré ante usted. Por favor, perdone a mi hermano. Vicejefe de la banda Chao. De lo contrario, Fu de retorno. Jianping se ha vuelto completamente arrogante. Si me preguntas a mí, se merece sufrir un poco. Deberíamos frenar adecuadamente su filo afilado. Jinping, ¿por qué aún no te arrodillas y confiesas tu culpa? Quizás nuestro vicejefe de la banda, en un momento de gran bondad, podría dejarte un cadáver intacto. Maldita sea. El maestro Hu nos advirtió repetidamente que respetáramos la ley y la disciplina. Maldita sea, fuiste y practicaste la usura, confiando en la reputación del maestro Hu, actuando tiránicamente. Vicejefe de la banda, confiando en el poco poder que tienes, oprimiendo a mujeres y niños, arruinando la reputación de la banda del Tigre Negro. Hoy te golpearé hasta la muerte, para defender las reglas de la banda. Por dejarte tomar prestada la fuerza del tigre, por dejarte intimidar a los débiles, por dejarte ser ciego. Sublíder de la banda, me equivoqué. Perdóname la vida, no me atreveré a hacerlo de nuevo. Hermanita,
No tengas miedo. Un gran bosque tiene todo tipo de pájaros. Este subordinado mío fue ciego y te hizo enojar. Aquí. Me disculpo contigo. Lo siento de verdad. Está bien. No tienes que disculparte. ¿Qué te parece esto? Le diré al departamento de finanzas más tarde que devuelva todo el dinero que te estafaron. Y luego dar otros 300. No. 30 millones. Como compensación de la banda del Tigre Negro para ti. Entonces, ¿por qué no envías a mi hermana y a mi madre de vuelta? De acuerdo. Lo arreglaré inmediatamente. Hay algo mal con mis oídos. Sigue siendo ese asesino a sangre fría, el sublíder de la banda del Tigre Negro. Se tomó Chao Long, la medicina equivocada. Este vicejefe de la banda Chao siempre ha sido extremadamente arrogante. Cuando se volvió tan fácil hablar con él. Estoy viendo cosas. Chao Long parece, después de conocer a Jinping, haber cambiado completamente de actitud. Podría ser que este Jinping realmente tuvo algún tipo de encuentro fortuito. Jinping. Esta vez, realmente, defendiste a Ong Chen. Nadie puede conseguir dinero de la banda del Tigre Negro. No es más que cuestión de suerte por su parte, de que hay que estar orgulloso. Di menos. Jinping. Este sublíder siempre ha tenido mal genio. Porque el cambio de actitud hoy. Mirando su expresión. Podría ser que notó algo justo ahora. ¿Cómo voy a saberlo? O ese genio. Ve y pregúntale a Chao Long tú mismo. ¿Qué hay que adivinar? La banda del Tigre Negro paga la bondad y venga los errores, y nunca oprime a los ancianos, débiles, mujeres o niños. Esta vez, Chandler simplemente se topó con la boca del cañón, de lo contrario, sería tu turno, Rico, de conseguir una ganga tan grande. Jianping, estuviste bien esta vez, fue debido a la buena suerte. Si no te refrenas en el futuro, me temo que no tendrás tanta buena suerte otra vez. ¿Me escuchaste? Alguien como tú que causa problemas por todas partes, tarde o temprano, será golpeado hasta la muerte. ¿Necesitas algo más? No, yo no. Maestro Jin, disculpe la interrupción. Soy Chao Long de la banda del Tigre Negro. Me pregunto, ¿está libre ahora mismo? Tenemos un asunto pequeño aquí. Y quisiéramos molestarlo para que nos eche una mano. Jinping. ¿Realmente conoces al sublíder Chao? Madre. Intenta abrir los ojos. Hijo. Mi hijo. Los ojos de mamá. ¿Pueden ver? Hijo. No estoy soñando, ¿verdad? Mis ojos pueden ver. Despacio, madre. The film was Esta es nuestra nueva translated casa. and narrated Jianping. by M Media. Acabas de salir. ¿Cómo puedes ser tan rico? Incluso puedes permitirte una villa en la montaña Yunding. Un amigo me la dio. ¿De verdad? Las villas aquí. Todas empiezan en miles de millones de... ¿Qué clase de amigo es tan generoso? Regalar una villa. Jinping. Podría ser que alguien te pagó para cuidar la casa. Solo estás tratando de salvar las apariencias. Y diciendo deliberadamente que es tuya, ¿verdad? Pinger. Si ese es realmente el caso, deberíamos volver de todos modos, incluso si esa casa de alquiler está en ruinas. Sigue siendo nuestro propio hogar. Madre y papá. Solo vivan aquí sin preocupaciones. Vamos, entremos. La seguridad de estas villas de lujo es muy estricta. Cuando lleguen a la entrada, solo esperaremos y veremos cómo se ponen en ridículo. ¿Ves? Las mentiras serán expuestas eventualmente. Es realmente vergonzoso que Jinping realmente tenga una villa para vivir. Podría ser que contrató a algunos extras. Espera. Estamos juntos. Juntos. No me extraña que sea la de Ongcheng, villa de primer nivel. Incluso el aire aquí es diferente al de otros. Jinping, ¿qué has estado haciendo en prisión todos estos años? ¿Cómo conociste amigos tan poderosos? Todos somos hermanos. Si tienes buenas maneras de ganar dinero, cuéntaselo a tu primo. No es asunto tuyo. Maestro Jin,
Tengo un invitado distinguido aquí, que quiere que lo veas para una consulta. No sé si estás disponible mañana. Entonces haz que me recoja mañana. Vamos, madre, entremos. Vamos. Hermana menor. Cuñado. Nuevo rico. ¿De qué hay que estar orgulloso? Habrá un día en que te pisotearé bajo mis pies. Alcalde. Este cuenco. Alcalde Yan, alcalde de Ongshen. Es una sopa medicinal que preparé meticulosamente, con loto danzante de nieve de cientos de años. Si tomas esto, te garantizo que la medicina curará la enfermedad. Gracias, Dr. Choi. Si quieres vivir 2 días más, tira inmediatamente este tazón de medicina. Jianping, ¿qué eres tú? ¿En qué te basas para dudar de mi habilidad médica? Alcalde, este loto danzante de nieve es una fórmula secreta única de la secta de las 100 medicinas. Mi maestro, el doctor Divino Song, ya lo ha examinado, y no hay problemas en absoluto. Puedes tomarlo sin preocupación. Sublíder de la banda Chao. ¿Es este el doctor divino del que hablaste? Alcalde, esto. Si insistes en buscar la muerte, nadie puede salvarte. Ahora, no vivirás más allá de este número. Criatura insolente, ¿cómo te atreves a maldecir al alcalde? No vivirá más de 5 días. Además, ¿qué derecho tienes a cuestionar a mi maestro? ¿Qué edad tienes? ¿De verdad crees que tus habilidades médicas podrían superar al joven doctor divino? Ella ni siquiera es apta para ser la aprendiz de mi aprendiz. Ella no es digna. Tú. Guardias, llévense a este tipo arrogante e irrespetuoso y arréstenlo. Señor, por favor, calme su ira. Por favor, cálmese. 3, 2, 1. Alcalde. Sálvenme. Sálvenme. Maestro Jin, nuestra banda del Tigre Negro tiene muchos proyectos que requieren la aprobación del alcalde. Por el bien del maestro Hu. Por favor, eche una mano. ¿No juraste solemnemente que el alcalde estaría bien? Si algo le sucede al alcalde, me aseguraré de que pagues caro. Esto no tiene nada que ver conmigo. En cuanto a la receta, mi maestro es enteramente responsable. ¿Cómo podría haber un problema? Haré una llamada inmediatamente a mi maestro. Song Wenwen misma. Es solo una novata. ¿Cómo se atreve alguien como ella a aceptar discípulos? ¿Qué derecho tienes a insultar a mi maestro? Maestro Jin, esto. Hoy, le daré algo de respeto a Hu Chao. Apártate. Jefe de guardia. Todos lo vieron. Fue Jianping quien hirió al alcalde, y lo hizo vomitar sangre. No fue la de nuestra secta de las 100 medicinas. Receta que causó el problema. ¿Por qué todavía no han ido a arrestarlo? Guardias, arréstenlo por mí. Llévenlo de vuelta a la comisaría. Espere, Capitán Hu. Todo se puede discutir razonablemente. Yo, Chao Long, garantizo en nombre de la banda del Tigre Negro que el maestro Jin no es en absoluto esa clase de persona. ¿Cómo? Con tantos ojos mirando. ¿Cómo podría yo incriminarlo? Él hirió al alcalde. La evidencia es concluyente. Debo llevármelo. Alto. Chao Hu. No seas grosero con el gran maestro. Él me estaba salvando, no haciéndome daño. Gracias, maestro, por salvarme la vida. Yo, Yang, nunca olvidaré esta bondad. Si en el futuro hay algo que ya necesite hacer por usted, por favor, no dude en ordenármelo. Esto no es una enfermedad, sino envenenamiento. Si usas una sustancia nutritiva como el loto danza de nieve, en su lugar nutrirá el veneno, haciendo que el veneno se extienda por todo el cuerpo. Solo puedes expulsar el veneno usando métodos extraordinarios. Alcalde, perdóname, la secta de las 100 medicinas se centra únicamente en la investigación médica y sabe muy poco sobre venenos. No hice esto intencionalmente. Alcalde, perdóname. Alguien que incluso puede usar mal la medicina y aún así afirma ser de la secta de las 100 medicinas. Alcalde. Recientemente, Grupo Inmobiliario E se está aumentando el capital para ampliar la escala. La mente del pequeño doctor E está preocupada con ese asunto. En términos de habilidades médicas, es inevitable que esté dispuesto pero sea incapaz. Así es, así es. Alcalde, actualmente, el Grupo Inmobiliario E se está desarrollando extremadamente bien. Incluso el Banco Ongai se está apresurando a invertir capital con nosotros. Además, mi padre me indicó que reservará específicamente una participación para usted. ¿Es eso así? ¿Cómo es que escuché que usted quería obtener un préstamo del banco? Pero el banco cree que usted está tratando de tomar el dinero y huir, y no lo aprobará en absoluto.
Pinger. Vuelve rápido. Algo grande ha pasado en casa. No vi mal, ¿verdad? Era el alcalde Yan hace un momento. Este Jinping. Realmente oculta mucho. Jinping. Espérame, Jinping. ¿Qué haces aquí? Jinping. En realidad, yo también sé. Aquellas cosas de entonces fueron todos malentendidos. Mira, traje regalos específicamente para visitar al tío y a la tía. ¿Quién era el que te acaba de traer de vuelta? Mire. Parecía el alcalde Yan. Viste mal. Jinping, espera un momento. Jinping. Un día. Revelaré tu identidad oculta. Y la expondré. Jianping. Realmente eres tú. Sumei, prima de Feng Shansan. Pensé que estaba viendo cosas. Feng Shansan. Sumei. Soy yo. Recién me enteré de que habías ido a la cárcel. No esperaba que realmente fueras liberado. Después de todo, todos somos compañeros de clase. Toma estos 200 yuanes. Ve a gastarlos libremente. ¿No seas tímido? No estoy muy familiarizado contigo. Tú. Jianping. Eres un exconvicto. Aunque salgas, dudo que puedas encontrar trabajo. ¿Por qué finges ser noble? Señor, aquí, en nuestro banco. Los retiros grandes requieren una cita previa. Por favor, muestre su identificación. Gerente. Necesito retirar dinero. Sí, señora. Por favor, venga por aquí. ¿Cuál es el significado de esto? Yo estaba aquí primero. Jianping. Mira de cerca. Esta es una tarjeta dorada. Utiliza el canal VIP. ¿Qué estatus tienes para hablar conmigo de esa manera? Tarjeta dorada. Entonces, ¿qué hay de una tarjeta negra? ¿Crees que estás jugando a rellenar The colores? film was translated Una tarjeta negra. and narrated Nunca he oído hablar de ella. La tarjeta negra. Es una tarjeta VIP personalizada del banco. Solo las personas cuyo patrimonio neto supera los miles de millones pueden poseer una. Señor, sígame a la sala VIP para descansar. Iré a invitar al presidente del banco para que lo reciba personalmente. Él es solo un exconvicto. ¿De dónde sacaría tanta riqueza? Exacto. Esta tarjeta debe haber sido robada por él. Hace 3 años. Fue encarcelado por agresión. Su padre está paralizado. Su madre es ciega. Y tiene una hermana menor que también está apenas viva. Toda la familia vive bajo un paso elevado. ¿Cómo podría tener él una tarjeta negra? Señor, ¿cuál es su distinguido apellido? Su nombre es Jianping. Si no me crees, puedes ir a comprobarlo. No hay absolutamente ninguna persona así. Señor, falsificar tarjetas bancarias es ilegal. Por favor, entréguela. Esta tarjeta es real. Si no tienes la autoridad para verificarla, entonces llama al presidente de tu banco. Señor, ya hemos comprobado. El banco no tiene un cliente llamado Jinping. Esta tarjeta negra definitivamente no le pertenece. Alguna vez dije que el nombre en esta tarjeta era mío. ¿Ves? Te dije que no me equivocaba, confesando sin ser presionado. Definitivamente robó esta tarjeta. Señor, si entrega la tarjeta negra ahora, puedo optar por no llamar a la policía. Esta tarjeta me fue entregada por tu jefe Jian Wujin. Jian Wujin. Jianping, ¿por qué no te das un orinazo y te miras a ti mismo? Él es un magnate súper rico. Sabe él siquiera quién eres y darte una tarjeta. Correcto, incluso quiso darme mansiones y coches de lujo, pero no le di la oportunidad. ¿De dónde sacaría la oportunidad de darte eso? En tus sueños. Creo que tu tiempo en la cárcel te ha vuelto delirante. Señor, permítame invitarle. No sea ridículo. Entregue la tarjeta negra ahora. O S&O. Llamaré a la policía. Esta tarjeta es mía. ¿Por qué debería entregarla? Si esta tarjeta es tuya, te daré 1 millón. ¿Por qué debería creerte? Tienes 1 millón. Jianping, ¿crees que soy como tú? Déjame decirte, en esta tarjeta mía hay al menos 10 millones. Primo mayor, haz que retiren rápidamente 1 millón para que este paleto pueda echar un buen vistazo. Jianping, solo tienes esta única oportunidad de ver tanto dinero en tu vida. Deberías apreciarla. ¿Te atreves a ponerlo por escrito? Mientras yo demuestre que esta tarjeta negra es mía, entonces me darás 1 millón. ¿Por qué no me atrevería? Ve, retira 1 millón. De acuerdo. Si no puedes probarlo, te haré arrodillarte y hacer una reverencia 100 veces. Luego grabarlo y publicarlo en línea. Solo necesitaba una excusa para desahogar mi ira contra las familias Doifeng.
Ahora, dejemos que The sangren film un was poco primero. translated and narrated by Su tarjeta. Media. Señor, le pido que no mienta más. Nuestro gerente de banco es, de la familia Tian, él verá a través de sus mentiras inmediatamente. Gente como tú, a la que le gusta darse aires de grandeza, merece una buena lección. Adelante, llámalo. Si no puedes conseguir que venga, entonces yo puedo personalmente llamar a alguien de la familia Tian. De acuerdo. Tianping, las cosas han llegado a este punto, y sigues siendo terco como una mula. Si conoces a alguien de la familia Tian, entonces yo soy amigo del presidente, Tianping. Si me ruegas amablemente, persuadiré a mi primo mayor. Para que no, suba tu video. Para que no pierdas la cara. Para que todo el mundo lo vea. No eres digno. ¿Cómo te atreves a decir descaradamente que eres amigo de la familia Tian? Bien, veré cómo resuelves esto más tarde. Tian Wujin no es digno de ser mi amigo. Ser mi sirviente se acerca más a la realidad. ¿Quién es el tonto ciego que se atreve a hablar así de nuestro jefe de familia? Tian Yong, el gerente del banco. Gerente Tian, este Tianping no es más que un convicto de reforma por medio del trabajo. Él difamó deliberadamente a su familia Tian. Debe darle una buena lección. Jinping, ¿no era esta la persona a la que el jefe de familia previamente anunció a todo el clan que debía ser respetada y venerada? El doctor divino, Jinping. Tonterías. El señor Jin es un verdadero caballero. ¿Cómo podría él hacer algo como robar y andar a hurtadillas? Lo siento de verdad. Señor Jin, nuestro servicio fue inadecuado. Las molestias que le hemos causado. La sala VIP ya está preparada. Por favor, por aquí. Gerente Tian. Debe haberlo confundido con otra persona. Es imposible que él tenga una tarjeta negra. Él es solo un... Tonterías. Podría ser que yo confundiera la tarjeta de mi propio banco. ¿Sabe usted más que yo sobre esto? Gerente. Tianping, ¿qué estás intentando hacer a plena luz del día? Me estás robando. Está escrito en blanco y negro, clara y distintamente. Esta tarjeta negra es mía. Entonces este dinero también es mío. ¿Qué escribí? Solo estaba bromeando. Este dinero, no puedes tocarlo. Me gustaría ver quién se atreve a tocarlo. Tian Yong, ¿sabes quién? Es mi esposo, ¿de verdad? Debería llamarlo. Un simple grupo Lo. Ni siquiera es digno de llevar los zapatos a nuestra familia Tian. Olvídese de Lo Su. Incluso si el propio Lo Yan viniera, no se atrevería a hablarme así. Tú. Tianping. Solo espera. Mi esposo no te dejará escapar. Jinping, como era de esperar, estabas ocultando tu identidad. Hermano Jin, fue mi culpa antes. Esta bebida es un brindis por ti. ¿Qué tal si dejamos el pasado atrás y hacemos borrón y cuenta nueva? Borrar y cuenta nueva. ¿Crees que eso es posible? No se me puede culpar completamente por esto. Todo fue culpa de esa mujer Feng Shansan, quien causó problemas con respecto a lo que pasó antes. Fue mi culpa. Te pido disculpas ahora. Si tienes algo que decir, dilo directamente. El hermano Jin es realmente directo. Para ser honesto contigo, nuestra familia Tin está compitiendo actualmente con la familia Low por la participación inmobiliaria del grupo E. Sé que estás familiarizado con el alcalde. Me pregunto si hay alguna información útil. Escuché que la familia Low está apostando la mayor parte de su fortuna esta vez. Van a inyectar capital. Si unimos fuerzas, la familia Low seguramente perderá. ¿No sería esa la manera perfecta de vengar el rencor que guardaste desde entonces? Esta Feng Shansan, la razón por la que es tan arrogante, no es solo porque confía en la familia Low, por ser rica y poderosa. Si la familia Low cae, no será ella como una hormiga para ser manipulada por ti. Solo sé que el banco Ongai podría invertir en el grupo E 2.000 millones. Este banco Ongai es el banco más grande de la ciudad. Incluso ellos van a invertir. Lo que demuestra que las perspectivas de inversión del grupo E son excelentes. Gracias, hermano Jin. Inmediatamente le diré a alguien que recaude capital. ¿Estás bien? ¿Alto ahí? ¿De dónde salió esta persona que se atreve a bloquear mi camino? Me golpeaste. Chico, ¿sabes quién soy? Soy el joven maestro del grupo E. Hermano Jin, ¿qué está pasando?
¿Por qué golpeaste al joven maestro del grupo E? ¿Y qué si es el grupo E? Solo porque tienes algo de influencia. ¿Crees que puedes golpear a la gente al azar? Es un honor para ti que te golpee. Incluso si no estás de acuerdo, debes soportarlo. Hermano Jin, el grupo E solo tiene este único heredero en esta generación. No podemos permitirnos ofenderlo en absoluto. Date prisa y discúlpate con el joven maestro E. Disculparse, demasiado tarde. A menos que te arrastres ahora mismo, por debajo de mi entrepierna. De lo contrario, ni siquiera pienses en salir de este bar hoy. Joven maestro E. Soy Tin Wei del grupo Tin. Con respecto a este asunto, por el bien de mi padre, ¿por qué no lo dejamos pasar? El grupo Tin. Puedo aplastarte en minutos. Mocoso. Si no haces lo que digo, ni siquiera pienses en salir de este bar. Si quiero irme, nadie puede detenerme. Hermano Jin, por favor date prisa y di algo amable. Yo realmente no puedo permitirme ofender a este grupo E. Buen chico. Hoy te dejaré ver. En Nongchen. ¿Quién manda? Joven maestro E. No sabía que mi bar Lin Wei, la hija mayor legítima de la familia Lin. alguna vez fue decidido por el joven maestro E. Hermana Lin, sé que no permites que los extraños causen problemas aquí, pero el incidente de hoy no es mi culpa. Este chico me golpeó. No, todo esto es un malentendido. Es un malentendido. ¿Sabes a quién golpeaste? ¿Y si lo sé? ¿Y si no lo sé? The Hermana film Lin, was ya le dije. translated and narrated Mi identidad by como M. joven Media. maestro del grupo E, pero este chico lo ignoró por completo. Incluso dijo arrogantemente que nadie podía detenerlo. Como se supone que voy a tragarme este insulto. Ya que fuiste tú quien golpeó primero, independientemente de la causa y el efecto. Es tu culpa. Joven maestro E, ¿qué tiene intención de hacer? Mientras tú te arrastres por debajo de mi entrepierna, paso a paso, y salgas de este bar. Entonces lo dejaré pasar. Siendo ese el caso, hagamos lo que dice el joven maestro E. Es así como tú manejas las cosas. ¿Qué? ¿Te atreves a tener una opinión? ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué base? Haré lo que quieras que haga. Chico, hablándole así. ¿Sabes quién es ella? Estás buscando la muerte. Señorita Lin, ella es la hija legítima mayor de la familia Lin, la familia aristocrática de la ciudad capital. El estatus de la familia Lin, ¿lo entiendes o no? Se acabó. Esa es la familia aristocrática de la ciudad capital. La familia Lin clasificada en 10º lugar. Ahora, incluso si viniera el rey del cielo, no podría salvarme. Jinping, me has arruinado por completo. Como dueño de este bar, tomar partido aquí. Estás destruyendo tu propia reputación. Si ese es el caso, entonces no me culpes por no darte la cara a ti, el anfitrión. Hoy, quiero ver. ¿Cómo vas a ignorar mi autoridad hoy? Señorita Lin, todo es culpa nuestra. Las condiciones del joven maestro, las aceptamos todas. Por favor, pase por alto nuestra ofensa menor, y perdónenos. ¿Rogar por clemencia ahora? Es demasiado tarde. Hoy, este chico se atrevió a provocarme. No lo dejaré ir fácilmente. Jinping, me has arruinado por completo. ¿Sabes lo que una familia aristocrática de la ciudad capital significa? Familia aristocrática de la ciudad capital. ¿Qué clase de cosa es esa? Nunca he oído hablar de ella. Esa es una familia cuyo estornudo hace temblar a la Longwo 3 veces. Las familias aristocráticas de la ciudad capital. ¿Conoces al poderoso e influyente criminal de guerra clase S, Chao Jimin? Él es solo uno de los miembros más insignificantes de la familia Chao. Y la familia Chao solo está clasificada octava entre las familias aristocráticas de la ciudad capital. Basura como la familia Chao puede ocupar el 8º lugar. Entonces la familia Lin, clasificada en 10º lugar, tampoco es nada especial. Tonto arrogante. Guardias, apresadlo, arrojadlo al río Pujian para alimentar a los peces. Neuer. ¿Qué pasó? Que valga la pena que tú te enfades tanto. Jianping. ¿Por qué eres tú otra vez? Primo, este chico no solo menospreció a nuestra familia sino que también insultó a la señorita Lin. Jianping, ¿cómo te atreves? Mi maestro te perdonó amablemente una vez. Sin embargo, no solo eres un desagradecido. Te atreves a provocarnos por todas partes. Evao, hiciste un movimiento. ¿Yo? Neuer, dame un poco de cara y deja que el incidente de hoy simplemente se olvide. Dejarlo pasar. Jianping hace algún tiempo, indirectamente, le hizo un favor a mi secta de las 100 medicinas. Le debo un favor. Bien, te daré esta cara hoy. Llévate a tu The gente film y was lárgate. translated Joven maestro and deja pasar el narrated by asunto M. de hoy. Media. Ya que el joven doctor divino ha hablado. Mocoso, considérate afortunado. Aunque yo realmente no debería molestarme con esta basura, pero Wenwen, si se atreve a provocarme de nuevo la próxima vez, no lo perdonaré en absoluto. Jianping, mi maestro te salvó la vida de nuevo. ¿Por qué no te arrodillas rápidamente y haces una reverencia en agradecimiento? Incluso si alguien se arrodilla, debería ser ella, arrodillándose ante mí. Jinping, ¿de qué tonterías estás hablando? Esa es la joven doctora divina. Jianping, deja de ser tan presumido. La última vez, claramente solo fuiste tú, teniendo suerte. ¿De verdad crees que puedes compararte con mi maestro? Jianping, ¿crees que este bar es un lugar donde puedes causar problemas libremente? ¿O crees que
Alguien como Evao es alguien a quien te puedes permitir provocar. No presumas de tener cierto grado de talento médico y menosprecies a todo el mundo, por no mencionar a la familia Lin. Sabes que el prometido de Lin Neuer es un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Si él quiere matarte, sería más sencillo que aplastar una hormiga. Un simple anciano invitado de la Puerta del Dragón. ¿Qué es él? Jinping, todavía estás diciendo que esa es la Puerta del Dragón. La Puerta del Dragón. Tales palabras será mejor que te las guardes. De lo contrario, ni siquiera sabrás cómo moriste. Entonces lo diré de nuevo. La Puerta del Dragón. ¿Cuánto es su valor? Jinping, será mejor que te calles. La Puerta del Dragón es la existencia más misteriosa de la Longwo. Incluso el dios médico Chumin tuvo la suerte de entrar hace 3 años. Y sigue siendo el discípulo más insignificante del maestro de la Puerta del Dragón. En resumen, deberías cuidarte. Espera. Aunque no quiero aceptar tu favor, tampoco quiero deberte nada. Te aconsejo amablemente una cosa. No te acerques demasiado a la familia E. De lo contrario, tarde o temprano, lo lamentarás inmensamente. Jianping, ¿qué quieres decir? Nuestro grupo inmobiliario goza de un prestigio limitado. Nosotros, una vez que completemos con éxito el aumento de capital, nos convertiremos en la persona más rica de la Longwu. Mi maestra, Bella, ¿cómo podría arrepentirse? Tales palabras, si el doctor divino, Zhou Ming, me las dijera, quizás lo consideraría. En cuanto a ti, Jianping, será mejor que te calles. De lo contrario, tarde o temprano, haré que te arrodilles y ruegues por clemencia, y pagues el precio de tu arrogancia. ¿Qué está pasando aquí? No arruinaste la ceremonia de aprendizaje de la joven doctora divina. Lógicamente hablando, ella debería estar deseando matarte. ¿Por qué rogaría por ti? ¿Cómo debería saberlo? En resumen, ya sea la joven doctora divina, o la familia Lin, o incluso la familia E, todas son existencias que ni tú ni yo podemos permitirnos ofender. Deberías tener cuidado de ahora en adelante. Mientras ellos no vuelvan a provocarme. Vine a hablar con el director Chan sobre la inscripción de Jin Linglin. ¿Qué hay que discutir? El director Chan dijo, si quieres hablar, ve a la habitación 308 del Hotel Marriott. Si no puedes manejarlo, deja de causar problemas aquí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien en la escuela? Soy el asistente del director Chan. Si me tocas, ni siquiera pienses que el director Chan aprobará tu inscripción. Solo eres un pequeño asistente, porque actúas como un pez gordo aquí. Te lo digo, incluso si su director Chan viniera aquí hoy mismo, todavía lo dejaría lisiado. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Director Chan, este bastardo está hablando sin control, diciendo que te va a lisiar. ¿Cómo te atreves a causar problemas en mi territorio? ¿Quién eres tú? Bastardo, el director está aquí. Date prisa y suéltame. Un regalo de bienvenida. Bien, bien, bien. Realmente tienes agallas. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a ser tan arrogante delante de mí. Sí o no, me das una explicación razonable. Te garantizo que no podrás salir de aquí intacto. Muy bien, ya que así son las cosas. Entonces yo también te daré una oportunidad. Ahora mismo, en este preciso momento, te quitas toda la ropa, vas al campo deportivo de la escuela y corres 30 vueltas para mí. Luego, toma todo lo que has hecho, todas las cosas vergonzosas y hazlas públicas, y respetuosamente. Entregas la carta de aceptación a mi hermana. Si haces eso, todo lo que pasó hoy, ¿puedo fingir que nunca sucedió? Tienes mucho descaro. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces solo estás buscando problemas. Simplemente tendré que buscar a tu decano Song para que se encargue de este asunto. Decana Song, llámalos. Adelante, llámalo. Pequeño mocoso. Si Din Song no lo hace, se ocupa de mí hoy. Te haré saber. ¿Cuál es el precio de ser tan arrogante? Delante de mí. Hola, Chumin. Estoy en la oficina del director de la Facultad de Medicina. Ahora, inmediatamente. Haz que Song Wenwen venga aquí. Necesito verla. Después de todo esto, ni siquiera tienes el número de teléfono de la decana Song y sigues actuando delante de mí, llamando al doctor Divino Chu. No estarás intentando decirme que incluso puedes darle órdenes al doctor Divino Chu, ¿verdad? ¿Crees que soy un niño de 3 años? Mocoso, no me culpes por abusar del débil. Te daré 10 minutos. Dentro de 10 minutos, si no puedes encontrar a alguien que me someta, te garantizo que estarás en grandes problemas. ¿Crees que puedes? No solo no obtendrás la carta de aceptación de Jin Linglin hoy, voy a romperte las extremidades y hacerte salir de mi oficina arrastrándote como un perro. Se acabaron los 10 minutos. Mocoso, vas a arrodillarte y rogar por piedad, o voy a lisiarte y echarte. ¿Quién va a ser expulsado? Todavía es demasiado pronto para decirlo. Péguenle. Péguenle fuerte. Si muere, yo asumiré la responsabilidad. Todos, deténganse. Decana Song está aquí. ¿Qué está pasando? Pequeño gamberro. No sé de dónde salió.
insistiendo en que emita un aviso de traslado para Jin Lingling. Incluso hirió a mi asistente. Justo estaba a punto de encargarme de él. Es un asunto tan trivial, porque el divino Chou lo hizo. Sonar tan serio justo ahora. Es más, el divino Chou incluso llamó debido a ese mocoso Qianping, que la relación entre estas dos personas es realmente extraordinario. Decana, no se enoje, me encargaré de él de inmediato. Le haré saber las consecuencias de ofender a nuestra facultad. Decano Song, estas son las personas de tu facultad. Mi hermana siguió el procedimiento adecuado para solicitar un traslado. Sin embargo, él le dijo a mi hermana que debía acostarse con él antes de poder obtener el aviso de admisión. ¿Y qué? Que le pida que se acueste conmigo. Es mostrarle un favor. Si fuera otra persona, ni siquiera tendrían la cualificación para acostarse conmigo. Din Song no disciplinará a la gente bajo su mando. Entonces yo lo disciplinaré por usted. Bastardo. Eres adicto a hacerte el duro. ¿Cómo te atreves a golpearme? Y usando este tipo de tono para hablar delante del decano Son, ¿quién te dio las agallas? ¿Cómo te atreves a usar el nombre de la Facultad de Medicina para engañar a chicas? Eres simplemente una vergüenza para la Facultad de Medicina. Decano Son, usted realmente me golpeó por culpa de este jovencito. No me diga, ¿qué clase de trasfondo tiene este chico? Arrodíllate ante mí, arrodíllate. Estás sordo. Esta vez fue por mi falta de disciplina. Dejaré que usted decida cómo manejar el castigo. Le di una oportunidad, pero él mismo no estuvo de acuerdo. Por lo tanto, solo el decano Song puede presidir la justicia ahora. Él quiere que corra desnudo en el campo de deportes, y también que haga una disculpa pública. Si este tipo de cosa se sabe, ¿cómo puedo yo posiblemente seguir sobreviviendo en la escuela? Señor Jin, usted, no se moleste en rebajarse al nivel de un don nadie como yo. El corazón de un primer ministro puede albergar un barco. Por favor, perdóneme. La notificación de admisión de Jin Lingling, se la enviaré de inmediato. Señor Jin, me equivoqué. Por favor, perdóneme, perdóneme. Simplemente haz lo que él dice. De lo contrario, no necesitas venir a trabajar mañana. Respecto al asunto de la admisión, definitivamente investigaré a fondo, y nunca habrá tales incidentes ocurriendo de nuevo. Además, respecto al aviso de admisión de tu hermana, enviaré a alguien para que lo entregue en tu residencia. Admitir los errores y enmendarse. No estás completamente desesperado. Deja de hacerte el inocente después de obtener una ventaja. Cállate, Qianping. ¿Cómo supiste? Que el alcalde estaba envenenado, y no solo enfermo. Podría ser que tú ya has tomado al divino Chou como tu maestro. Veamos qué deberíamos comer. Esto. Cuñada, Chouhie. Los invité aquí hoy, específicamente para agradecerles. The film was Lingling ya ha translated recibido and la notificación de narrated by admisión. M-Media. Ella fue a inscribirse ayer. ¿Cuándo fue que ella se volvió tan fácil de convencer? Tío, está diciendo. Fue solo un asunto pequeño, y lo manejé sin esfuerzo. Lo que dije, cuando he fallado en cumplir. Exacto. Nuestro Xiaojie. Él es un alto ejecutivo del grupo E. Se trataba solo de conseguir un cupo de transferencia. Fundamentalmente, no cuenta para nada. He visto gente desvergonzada. Pero de verdad, nunca he visto a nadie tan desvergonzado. Pinter, ¿cómo puedes hablar así? El asunto del aviso de admisión fue manejado por mí yendo personalmente a ver a ella. Tú te encargaste de eso. Pinter, admitir que tú eres inferior a nuestra Xiaojie es realmente tan difícil. ¿Cuál es tu estado? Un recluso de un campo de trabajo. ¿Cuál es el estatus de nuestra Xiaojie? Él es un ejecutivo de alto nivel de un grupo que cotiza en bolsa. Exacto. Din Song me ignora. Pero corre a prestarte atención a ti. Primo, tía. Por favor, dejen de llamarlo recluso del campo de trabajo cada 2x3. Las habilidades médicas de mi hermano son excelentes. Él es la persona más notable. Mamá y papá. Tan pronto como el hermano regresó, los juró a ambos. Su capacidad. La presenciaron ustedes mismos. Incluso si conoce a Din Song. ¿Qué tiene eso de extraño? Ling Ling. Aunque las habilidades médicas de Pinter son impresionantes. Pero el decano Song, ¿qué clase de personaje es? ¿Cómo podría él casualmente escuchar a tu hermano? Pinger. No importa qué. No deberías usar este tono al hablar con tu tía y tu primo. Date prisa y pídeles disculpas. Todo lo que dije es la verdad. No hay necesidad de disculparse. Si ese es el caso, entonces no necesitamos comer esta comida. Xiaojie, vámonos. Cuñada, Chouhie. Rápido, rápido. Cuñada. Pensé que ya habías
Cambiado de actitud. No esperaba. Que todavía fueras tan despectivo con los demás. Cuando te vas a contener. No aprendiste suficiente de la lección. De estar encarcelado. Cariño. Ese mocoso, que me intimidó la última vez. ¿Qué? Sufen, un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Vamos, yo me encargaré de él. Tal vez deberíamos simplemente olvidarlo. Ya le prometí a Wenwen antes. No sería bueno retractarme de mi palabra ahora. Enonchen. ¿Quién no sabe que eres mi prometida? Si alguien se atreve a hacerte perder la cara, eso es abofetearme públicamente. No puedo tragar este insulto. Eso es verdad. Eres el anciano invitado de la Puerta del Dragón. Perder tu honor es abofetear el rostro de la Puerta del Dragón. No se puede dejar pasar. Vámonos. Quiero ver. ¿Quién es tan audaz como para atreverse a intimidar a mi mujer? El prestigio del joven doctor divino, no puedo negarme a concederlo. Mi presencia aquí hoy es precisamente para darte una lección. Ahora me castigaré con 3 copas. Haz una reverencia a mi prometida y admite tu error. Antes de que me arrepienta. The film was translated Por mi rudeza y and arrogancia hacia ella. narrated by M Media. Entonces puedo dejar que el pasado sea pasado. ¿Quiénes son todos ustedes? Irrumpir sin razón alguna. ¿Qué quieren exactamente? Soy Lin Newer de la familia Lin. Este es mi prometido. Sufen, un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Puerta del Dragón. Hermano, ¿cómo ofendiste? A alguien de la Puerta del Dragón. Jianping, te aconsejo que escuches a Xufen. Aunque tu vida no vale mucho. Tu sangre, si ensucia el suelo aquí, no se verá bien. Hermano, ¿qué debemos hacer? Deberíamos rogar por clemencia. Siéntate. Está bien, no tengas miedo. Solo siéntate y come en paz. Hermano. Antes, el decano Song solicitó docenas de veces unirse a la Puerta del Dragón, pero no lo consiguió. ¿Qué es Puerta del Dragón de todos modos? ¿Qué eres tú de todos modos? ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi prometido? Ya te hemos dado una salida. Y sigues siendo descarado. Creo que estás cansado de vivir. No es así. Mi hermano no lo hizo a propósito. Me disculpo por él. Hermano, di algo. Deja de comer. Si no comes hasta saciarte ahora, ¿cómo tendrás la fuerza después para darle una lección a la gente? Poca habilidad, pero una boca grande. Amablemente te di una salida. Pero insistes en buscar la muerte. ¿Qué eres tú? No eres digno de mi disculpa. Bastardo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi prometido? Te lo digo, incluso si Song Wenwen viniera hoy. Mi prometido no le daría ninguna consideración. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras al confiar en la familia Lin? Y en este supuesto anciano invitado. Te lo digo. No le tengo miedo a ese tipo de cosas. Hermano, no digas nada más. Odio más a la gente que actúa así. Jovencito. Estás buscando la muerte. De acuerdo. Si yo te dejo salir por esta puerta hoy, entonces no soy un su. ¿Qué pasa? Estoy equivocado. Chaozu, Sufen, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Chaozu. Han pasado algunos años. Parece que te va bien. Incluso te atreves a hacerme, arrodillarme y disculparme ante tu prometida. Así que es el señor Jin. Señor Jin, no sabía que era usted. Si hubiera sabido que venía a Onchen a guiar nuestro trabajo, yo habría organizado una carroza de 8 caballos para darle la bienvenida. Parece que la lección que Hu Chao te dio antes no fue suficiente. Incluso te atreves a actuar frente a mí. Entonces aún podré salir vivo por esta puerta. Señor Jin, soy yo el ciego. ¿Qué le pasa a este mundo? Un digno anciano invitado de la Puerta del Dragón. En realidad, se está arrodillando ante Jianping. The film was Podría ser que translated and narrated el hermano by mayor M es ahora tan Media. poderoso que incluso la gente de la Puerta del Dragón no está a su altura. Está bien, un hombre adulto llorando y gimoteando. Has perdido todo el prestigio de la Puerta del Dragón. Levántate.
Gracias, señor Jin. Noye. Castígate rápidamente con 3 copas, para brindar por el señor Jin. Lo has ofendido mucho antes, solo considéralo una disculpa. Rápido, rápido, ve rápido. Ve rápido. Fuiste tan feroz justo ahora. Deberías haberte disculpado antes. Su Feng. No me importa qué relación tengas con Jian Ping, pero soy la hija mayor de la familia Lin. ¿Cómo te atreves a hacerla disculparse? ¿Por quién tomas a la familia Lin? Noye. Señor Jin, esta Noye solo tiene este mal genio. No puedo hacer nada con ella por un tiempo. Yo le pido disculpas en nombre de Noye. Lo siento, señor. Estábamos ciegos y no reconocimos al monte Tai. Por favor, señor, no nos guarde rencor. Por favor, déjenos ir. Lo siento, señor Jin. Nunca he visto a Xu Feng tan obsequioso con nadie. Podría ser que este Jian Ping realmente tenga un gran trasfondo. Hola, Wen. Dime la verdad. ¿Quién es exactamente este Jian Ping? ¿Qué clase de deidad es él? Hermano Jin, la familia Lou se está preparando para competir con nosotros, para luchar por los derechos de inversión de los bienes raíces del Grupo E. ¿Puedes ayudarnos a encontrar a algunas personas de la banda del Tigre Negro, para apoyar a nuestra familia Tin? Una vez hecho, nuestra familia sabrá agradecerle debidamente. Entendido. De acuerdo. Hoy te perdonaré la vida. Fuera. Gracias, señor Jin. Gracias, señor Jin, por no matarnos. Gracias, señor Jin. Gracias. Mátenlo a golpes. Mátenlo a golpes. Mátenlo a golpes. Joven maestro. El oponente es demasiado poderoso. Shilae, un guardaespaldas de la familia Tin. No soy rival para él. La familia Tin es realmente inútil. Lo Su, el esposo de Feng Shansa. Pero es cierto. Wang Hu es el discípulo directo de un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Para lidiar con ustedes, gentuza. Eso es más que suficiente. El joven maestro es demasiado amable. Wang Hu, un guardaespaldas de la familia Lou. Para lidiar con él, solo usé el 10% de mi fuerza. Dado que la familia Tin no tiene a nadie que pueda luchar. Entonces, según el acuerdo, los derechos de inversión del Grupo E pertenecen a nuestra familia Lou. ¿Quién dijo eso? Todavía tenemos a alguien que no ha llegado. Joven maestro. Ese Jin Ping es un ex convicto. ¿Realmente esperas que él comande a la banda del Tigre Negro? Ya ha pasado tanto tiempo, y ni siquiera hay la sombra de una persona. Debe haberse asustado y huido. ¿Quién? Jin Ping. Imposible. Joven maestro Tin, vas a apostarlo todo aún. Y X convicto. Vamos. Firma rápidamente el contrato. No me hagas perder el tiempo. Llego tarde. Así que realmente eres tú, pequeño sinvergüenza. ¿Cómo es que, después de pasar 3 años en la cárcel, aún no te has arrepentido y te atreves a aparecer frente a mí? Hermano Jin, ¿cuántas personas trajiste? Solo yo. Joven maestro, te dije que no se podía confiar en este bastardo. La banda del Tigre Negro, ¿cómo podrían obedecer sus órdenes? Estamos acabados. Wang Hu es el discípulo directo del anciano invitado de la Puerta del Dragón, habiendo recibido sus verdaderas enseñanzas. Sin la banda del Tigre Negro aquí, ¿cómo podríamos ganar? El discípulo del anciano invitado de la Puerta del Dragón. Un dedo es suficiente para mí. ¡Qué palabras tan arrogantes! Joven maestro Tin. Mi puño The film was no siempre da en el blanco. translated and narrated Si accidentalmente by golpeo demasiado Media. fuerte y lo mato. Espero que el joven maestro Tin me perdone. Hermano Jin, ¿por qué no dejas de presumir? Shilei es un soldado retirado de las fuerzas especiales. Bajo Wang Hu, él todavía no era rival. Y mucho menos tú. Exacto, deja de presumir aquí. Rápido, admite la derrota y ruega por clemencia. Quizás entonces aún puedas conservar tu vida. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tal esto? Joven maestro Tin, todos ustedes pueden irse hoy. Pero él debe arrastrarse por debajo de aquí para mí. Tú. No estabas bastante enérgico hace un momento. Ahora quieres arrastrarte entre mis piernas. Insistes en sacar la cara para que te golpee. ¡Qué audacia! Delante de mí. ¿Te atreves a ponerle una mano encima al joven maestro Lo? Me ignoras por completo, el discípulo del anciano invitado de la Puerta del Dragón. A tus ojos. Olvídate de ti. Hoy, incluso si tu maestro
estuviera justo aquí, todavía tendría que arrodillarse obedientemente y rogarme que lo abofetee. Joven maestro. Este Jinping es simplemente desenfrenado en su discurso. De hecho, se atreve a insultar abiertamente al anciano invitado de la Puerta del Dragón. Deberíamos rápidamente trazar una línea clara entre nosotros y él. De lo contrario, nuestra familia Tin definitivamente sufrirá mucho. Joven maestro Tin. Eres ineficaz en la gestión de tus subordinados. Tener a un fracaso desenfrenado a tu lado. Soltando tonterías, insultando a mi anciano invitado de la Puerta del Dragón. En un momento, yo lo mataré a golpes. Para defender la dignidad de mi Puerta del Dragón. Hermano Jin, por favor, no debes actuar precipitadamente. ¿Qué tal si todavía llamamos y pedimos al sublíder de la banda que venga? No es necesario, este tipo de persona no me llevará más de unos minutos despachar. Joven maestro, ya que está buscando su propia muerte, no necesitamos detenerlo. Aprendí de el anciano invitado de la Puerta del Dragón, Su Fen. Este conjunto de técnicas de palma de dos formas, he cultivado durante décadas. Tiene un total de 64 variaciones. Y hace tiempo que alcanzó la cima de la perfección. En este mundo de hoy, aparte de mi maestro, nadie puede sobrevivir a mi golpe de palma y ponerse de pie. Hoy te enseñaré. ¿Qué es la auténtica palma de dos formas? ¿Te atreves a enseñarme? Mi maestro Su Fen es el gran maestro de la Puerta del Dragón. ¿Qué credenciales tienes para que te mencionen junto a él? Se atrevió a insultar al anciano invitado de la Puerta del Dragón. Mátenlo a golpes. 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 Espero que tu cuerpo sea tan duro como tu boca. Déjame torturarte apropiadamente y darte una lección completa. Tanta tontería. 5 es a pelear o no. Joven maestro Tin, démonos prisa y vámonos. Un maestro como Wang Hu. Este tipo definitivamente no sobrevivirá si nos demoramos más. Me temo que implicará a nuestra familia Tin. Este movimiento es de la palma de las dos formas. El más poderoso señor supremo aplastando flores. Cualquiera golpeado por él morirá con seguridad. Parece que Wang Hu realmente no le dejó a Jinping una salida. Este conjunto de técnicas de palma recibió el 80% de las verdaderas enseñanzas de mi maestro. Pequeño gamberro, estás muerto con seguridad. Muerto con seguridad. Podemos encontrar a alguien para recoger el cadáver de Jinping ahora. Imposible. ¿Cómo pudiste derrotar a Wang Hu? Derrotó a Wang Hu en un solo movimiento. Esto. Joven maestro. Esto es imposible. El hermano Jin es verdaderamente asombroso. Incluso el discípulo del anciano invitado de la Puerta del Dragón no es rival para ti. Realmente mantienes tus habilidades ocultas. Joven maestro. Justo ahora, Wang Hu y yo luchamos durante tanto tiempo. Definitivamente consumió mucha de su fuerza física. Este tipo solo se aprovechó de la oportunidad. Por eso pudo derrotar fácilmente a Wang Hu. Y de Ayuta. Tú. Jinping, dañaste a nuestro joven maestro. Nuestro maestro. No te dejaré escapar. Esto es solo el comienzo. Dentro de un mes, haré que la familia Lou, en Ongcheng, desaparezca por completo. Vámonos. Hermano Jin, gracias a ti. Si no fuera por ti en este proyecto, no sabría cómo sería. Después de que cooperemos con la familia E, una bonificación de 10 millones, la prometida, será depositada íntegramente en tu cuenta. Papá, Pinger, The film was translated ¿cómo está tu hermana? and narrated Ella ya está by dormida. Media. Pinter. Madre siempre te dice que seas paciente en todo. Y que no salgas a causar problemas. Mira, solo has regresado. ¿Hace cuánto? Y ya has provocado a la familia Lou. ¿Qué debemos hacer ahora? Pinger lo hizo para salvar a su hermana. Él. Olvídalo. Así. Toma la tarjeta bancaria. Lleva a tu hermana. Y vete tan lejos como puedas. Sí. Pinter. Tu padre y yo somos huesos viejos. Nuestras vidas no importan. Tú y Ling Ling aún son jóvenes. Lleva a tu hermana y vete rápido. Iré a empacar tus cosas. ¿Ir a dónde? Jinping, lo sabes. ¿Qué clase de problema le has traído a la familia Jin? La familia Lou ya ha hablado. Quieren exterminar a toda la familia Jin. Tú mismo estás buscando la muerte. Ese es tu propio asunto. ¿Por qué arrastrarnos contigo? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Cómo vas a resolver esto? Creo que deberías ir a la familia Lou y suicidarte para disculparte, para calmar la ira de la familia Lou.
No, no, no. Madre, es solo la familia Lowe. Yo lo resolveré. No te implicaré. Resolver, conoces a la familia Lowe. ¿A quién buscas para que te ayude? Ese es un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Cualquiera que se oponga a la Puerta del Dragón no tendrá un buen final. Jinping. Hoy es el día de la perdición. Para tu familia, Jin. Originalmente tenía la intención de perdonarte la vida, para que pudieras vivir 2 días más, pero insististe en precipitarte a tu muerte. Entonces concederé tu deseo. Sabes un poco de artes marciales. ¿Crees que eres increíble? Menosprecias a todo el mundo. Déjame decirte. Cuando el anciano invitado Su Feng llegue más tarde, veré qué confianza todavía tienes para darte Eris delante de mí. Vete. Si hoy no te hago saber cómo se escribe la palabra muerte, yo, Lo Yan, escribiré mi nombre al revés. Hoy invité al mayordomo principal Su. Gracias por hacer el viaje. Mayordomo principal Su, el mayordomo principal de la familia Su. El anciano invitado está ocupado con innumerables asuntos y llegará en breve. Me pidió que viniera a echar un vistazo primero. Se acabó, se acabó. El rey viviente del infierno realmente viene. Hace tanto tiempo que no salgo por ahí. No esperaba que todavía hubiera gente que se atreviera a tocar a nuestros miembros de la Puerta del Dragón. Señor Lowe, con respecto a este asunto, nuestra familia Jin se equivocó, cualesquiera que sean sus demandas. Por favor, dígalas libremente. Solo le pido que perdone al resto de la familia Jin. Ellos no tienen nada que ver con este asunto. Disculparse ahora. Es demasiado tarde. Te lo ruego. 1000 errores, 10.000 errores. Todos son culpa nuestra. Si quieres dinero, tómalo. Si quieres mi vida, también puedes tenerla. Solo no lastimes a mi Pinger, no lo lastimes. Nuestra Puerta del Dragón siempre se ha abstenido de oprimir a los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños. Jinping, te daré una oportunidad. The film was Mientras tú translated and te arrodilles y narrated te by disculpes frente a mí, Media. y te cercenes tus propias manos y pies. El asunto de hoy se dará por zanjado. Jinping, ¿por qué no te arrodillas todavía? Nos harás daño a todos. Pinger, resiste un momento y la tormenta amainará. Realmente no podemos permitirnos provocar a la Puerta del Dragón. ¿De qué estás hablando? Deberías cercenarme las manos a mí en su lugar. No lastimes a mi hijo. Jinping, arrodíllate. Te daré un final rápido. Hijo, Mi arrodillamiento. No lo puedes soportar. Chico, te di una oportunidad, deberías apreciarla. Dado que ese es el caso, también te daré una oportunidad. Ahora, inmediatamente, desnúdate, corre 3 veces alrededor de la montaña Yunding. Después de que regreses, arrodíllate y haz una reverencia inmediatamente, para disculparte con mis padres. Y luego córtate las manos y los pies. De esta manera, puedo dejarte irte sano y salvo. ¿Qué tipo tan desenfrenado? ¿Quieres que tu familia Jin, todos ellos mueran? ¿Qué eres tú? ¿Te atreves a ordenarme que me cercene mis propios brazos y piernas, cuando yo estaba dominando el Jianggu? Tú ni siquiera sabías dónde estabas, todavía amamantando. Ustedes dos realmente desean morir. Hacerme morir. Ni siquiera el cielo me llevará. Con el mayordomo jefe Su aquí. Te desafío a que intentes tocar uno solo de mis dedos. Pinger, para. No debes volver a actuar precipitadamente. Mocoso, si te atreves a hacer un movimiento, hoy yo aniquilaré a toda tu familia Jin. Madre, papá. Por favor, regresen primero. No seas impulsivo. Mocoso. Mi paciencia tiene sus límites. Hoy voy a actuar contra él. ¿Qué puedes hacerme? Mocoso, estás cortejando a la muerte. mayordomo jefe Xu. Por favor, detente. Llévalos. Señorita Lin, joven doctor divino. ¿Por qué han venido? Mayordomo jefe Xu. Las disputas entre tú y Jianping. ¿Por qué involucrar a los inocentes? Por mi bien. Libera al resto de la familia Jiang. Joven doctor divino. Esto podría no estar de acuerdo con las reglas. Este asunto. La familia Lou fue inherentemente la culpable primero. Sin embargo, los presionas implacablemente. Si se corre la voz, la gente solo dirá que la Puerta del Dragón se basa en su poder para intimidar a otros. ¿Es esa una reputación buena de escuchar? Mayordomo jefe Xu. Libéralos. Le explicaré a Xu Feng más tarde. Ya que ambas señoritas han hablado. Entonces que así sea. Sin embargo, este mocoso debe morir. Mocoso, ya que ambas señoritas han hablado. Si te suicidas ahora, todavía puedo dejarte un cadáver completo. Ruido. Ya que quieres saber su identidad, solo mira pacientemente, conmigo aquí.
Su vida seguramente será perdonada. Hyunping, él ya ha alcanzado el nivel de gran maestro. Quizás más que eso. Mocoso. Te atreviste a lanzarme un ataque furtivo y a lisiarme el brazo. Cuando nuestro maestro llegue más tarde, veré cómo mueres. ¿Tu maestro? ¿Qué es él, de todos modos? ¿Quién es? El que se atreve a hablar con tanta desfachatez. Esto es malo. Su Feng está aquí. Hyunping está definitivamente muerto esta vez. Me temo que ese podría no ser el caso. ¿Quién se atrevería a ser tan audaz? A atreverse a tocar incluso a mi gente. Maestro. Es él. Él me lisió el brazo. Y lo insultó a usted y a la puerta del dragón. Maestro, mátenlo rápido. Creo que estás cansado de vivir. Chaozu. ¿Qué acabas de decir de mí? Dijiste que estaba cansado de vivir, ¿es eso correcto? Señor Jin, señor Jin. No sabía que era usted. Señor Jin, lo siento mucho, señor Jin. Fui ciego y no reconocí al monte Tai. Por favor, señor Jin, perdóneme. Estoy viendo cosas. Su Feng, The film was translated realmente arrodillándose and ante narrated Hyunping. by M. Parece que Media. ese día. Yo tenía razón. Este Hyunping definitivamente no es simple. Tu gente. Es bastante impresionante. No solo quieres matarme, sino que también quieres matar a toda mi familia. Idiota. Lo siento mucho, señor Jin. Todo es porque no he sido lo suficientemente estricto en mi disciplina diaria. Por favor, señor Jin. Le ruego piedad al señor Jin. Por favor, déjeme libre, señor Jin. Ya que ese es el caso, hazlo. Sí. Maestro. Idiota. Señor Jin. Después de que organice el funeral de la familia Lowe, vendré a disculparme con usted de nuevo. Ve. Sí. Parece que el señor Hyang es de hecho sabio y poderoso, valiente y extraordinario. No es de extrañar que incluso Xu Feng tenga que respetarte. Hoy no estoy libre para entretenerte. Haz lo que quieras. No es ese el loto de danza de nieve de 1000 años. Se lo ofrecí al divino Chou. ¿Cómo puede estar aquí? Podría ser que lo que vi ese día era realmente Hyunping. Neuer. La persona que vi ese día era realmente Hyunping. Yo no confundiría esa caja. Es Hyunping, ya discípulo del divino Chou. Una persona que puede hacer que Xu Feng se humille. ¿Cómo podría estar dispuesto a ser discípulo de Chou Ming? Pero un hombre tan poderoso no puede permitir que Song Wenwen se lo arrebate. Hermano Jin, esto es lo que te prometí antes. Tu parte de las ganancias. 10 millones. Ni un centavo menos. Por favor, acéptalo con una sonrisa. Ayer, la familia Tin invirtió. Y con la noticia de la familia E, las acciones de ambas compañías alcanzaron el límite diario. Tu familia también debe haber ganado mucho, ¿verdad? Todo esto es gracias a la familia Lowe, por buscarse la muerte ellos mismos. Ahora, Lou Yan está gravemente paralizado. Lou Su está en estado vegetativo. Feng Shansan está ciega. Y también ha sido diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Incluso a la anciana Feng. Sus parientes le rompieron las piernas. Y se lamenta todo el día. En realidad, También escuché que la familia Lowe parece haber ofendido a un anciano invitado de la Puerta del Dragón. Por eso fueron aniquilados de la noche a la mañana. La que una vez fue prominente. Familia Lowe ahora está en Naunchen. Ya es imposible de rastrear. La familia E naturalmente solo puede cooperar con nuestra familia Tin. entonces debo felicitarte por adelantado. Tu familia Tin está a punto de convertirse en la segunda familia más rica de Hongsheng. No, no. Todo esto es gracias al señor Jin por mover los hilos. De lo contrario, ¿cómo podríamos tener el éxito de la familia Tin hoy? Hablando de eso, todavía tenemos que agradecer al hermano Jin. Señorita Lin, que la trae por aquí. Por favor, tome asiento. Aún no he felicitado al presidente Tin. Las acciones de la familia Tin están por las nubes, con potencial ilimitado. No me atrevo, no me atrevo. De ahora en adelante, todavía necesitaremos que la señorita Lin cuide de nosotros. El gobierno hará una licitación pública por el terreno en el oeste de la ciudad la próxima semana. Me pregunto si el presidente Tin está interesado. Escuché que ese terreno no está siendo desarrollado únicamente por la familia Lin. Señorita Lin,
estaría dispuesta a compartir conmigo. Compartamos la buena fortuna juntos. Seamos amigos. Pero nosotros, acabamos de invertir en el grupo E. Me temo que el flujo de caja. La familia Tin tiene tan buenas perspectivas. Yo también estoy dispuesto a invertir y obtener una parte del pastel. Si podemos ponernos en contacto con la familia Lin, entonces es como conectar con las familias aristocráticas en la ciudad capital. Entonces, que el grupo Tin se convierta en el hombre más rico de Ongchen. O incluso que entre en la lista de ricos de la Longwo. Está a la vuelta de la esquina. Soy muy sincero. Al cooperar con usted, volveré ahora y convocaré una reunión de la junta directiva para asegurar que esta cooperación sea exitosa. Espera, presidente Tin. Permítame aclararlo primero. No hablaré de nada, menos del 20% de las acciones. Mientras la señorita Lin esté dispuesta a invertir, incluso si es el 30%, la familia Tin está dispuesta. La gente se ha tomado tantas molestias para ayudarte a derribar a la familia Tin. No tienes nada que decir. ¿Quién dijo que yo quería derribar a la familia Tin? El grupo ya se ha fugado con el dinero. Los 300 millones que invirtió el grupo Tin también se han ido por el desagüe. Una vez que publique la noticia, sus acciones mañana se desplomarán hasta el precio más bajo. No está la bancarrota a la vuelta de la esquina. Así que usaste la inversión como cebo. Preparándote para tragarte el grupo Tin de un solo golpe. Una vez que el grupo Tin esté en mis manos. Ella ya ha sido enviado a Nanyang por mí. Ebao también se ha convertido en un esclavo en el gimnasio de boxeo clandestino. He vengado la humillación. ¿Qué te infligieron antes? Pero no estoy interesado en las prometidas de otras personas. Ya he roto el compromiso. ¿Con Xu Feng? ¿Cómo puede alguien como él compararse contigo? Con el líder de la secta Puerta del Dragón. ¿Quién elegiría a un pequeño oficial invitado? Eres bastante inteligente. Lo adivinaste después de solo vernos unas pocas veces. ¿Crees que soy ese idiota de Song Wenwen? Ella todavía piensa que solo eres el aprendiz de Chou Ming. Ni siquiera lo piensa. Una persona que puede hacer que Xu Feng se arrastre. ¿Cómo podría ver con buenos ojos a Chou Ming? Entonces, ¿qué te hace pensar que te vería con buenos ojos? Nuestra familia Lin se encuentra entre las mejores familias aristocráticas en la ciudad capital. Convertirte en el yerno de la familia Lin, para ti, es todo beneficio y ningún daño. No estoy interesado. Jianping. Debes pensar con claridad. Si me rechazas, estás humillando a toda la familia Lin. ¿Sabes eso? ¿A quién le importa? Jianping, definitivamente haré que te arrepientas de esto. Ella. Es verdad lo que dijo. Eres realmente el maestro de la secta Puerta del Dragón, el maestro del divino Chou. De lo contrario, ¿por qué crees? ¿Por qué Xu Feng sería tan respetuoso con él? Y Chao sería tan educado con él, una persona que acaba de salir de prisión. ¿Por qué vive en la villa de la montaña Yunding? Me disculpo. He ofendido al maestro de la secta. Le ruego al maestro de la secta que muestre gran misericordia y me acepte en la secta. Tu carácter es aceptable, pero tus habilidades médicas son deficientes. No te aceptaré como discípulo. Según las últimas noticias de esta emisora, Grupo Inmobiliario E, hace un mes, se declaró oficialmente en bancarrota. Tras la divulgación de esta noticia, el precio de las acciones del Grupo E se desplomó significativamente. Un gran número de accionistas están reunidos fuera de la sede del Grupo E. ¿Cómo pudo pasar esto? Anteriormente, Chao Jie seguía diciendo que las acciones de Grupo Inmobiliario E seguirían subiendo. Ni siquiera lo menciones. Llamé a mi hermano antes. Y mi hermano dijo: Xiao Jie es sospechoso de asesinato y ha sido arrestado. Ahora toda su familia está preparándose para vender su casa y contratar a un abogado. Todo es culpa mía. No debería haber confiado fácilmente en Chao Jie antes. Ping sigue insistiendo en que no deberíamos invertir. Pero no le creímos. Papá, mamá. No tienen que preocuparse. En realidad, no invertí en las acciones del Grupo E. En su lugar, invertí en otra cosa. Hay 10 millones en esta tarjeta. Es el dividendo de la inversión. Por favor, guárdenla bien. Pinger, no esperaba que fueras tan bueno invirtiendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya ganaste 10 millones. Ya te lo dije. El hermano mayor es el más increíble. Dije que les permitiría vivir una buena vida y que nunca más serían intimidados por otros. Señor Jiang. Hermano, esto. Fui ciego y no supe reconocer a un gran hombre. Lo ofendí repetidamente. Por favor, señor, perdóneme. Le ruego, señor, que me acepte como su discípulo. Le ruego, señor, que acceda. He dicho que no cumples los requisitos para que yo acepte un discípulo. Rogarme es inútil. Mamá, esta hermana mayor es la que anteriormente me salvó en el bar. También nuestra decana.
Tinker, una gota de agua en la necesidad debe ser pagada con un manantial en la acción, ya que la chica es amable con nosotros. Y también es la decana del Ingling. Y es tan sincera. ¿Por qué no? Dejas de ponerle las cosas difíciles. Correcto. Mira a la chica arrodillada en el suelo. Es bastante lamentable. Y es tan joven. Y ya es decana. Su habilidad ciertamente no será The deficiente. film was Nosotros los hombres translated and narrated by no deberíamos ser tan Media. mezquinos. Mamá y papá no lo saben. Hermano. La carta de admisión anterior. Fue gracias a la ayuda del decano Son. Por mi bien. Simplemente acepta. De acuerdo. Hablaré con Chumi mañana. Levántate. Gracias, señor. Gracias, señor Jiang. Divino Chou me lo ha contado todo. Y me pidió que aprendiera de usted. Y le sirviera bien. Mamá y papá. Parece que mi hermano. No solo tendré otro discípulo, sino que también tendré otra cuñada. ¿De qué estás hablando? Definitivamente trabajaré duro. Jinping, ¿no dijiste que el banco Ongai invertiría en el grupo E? Descubrí que rechazaron hace un mes la propuesta del grupo E. ¿Por qué me mentiste? Lo que dije en ese momento fue que quizás invirtieran. Jinping, muy bien. ¿Crees que de esta manera puedes acabar con nuestra familia Tin? Te lo digo. Ni lo sueñes. La familia Lin pronto será el principal accionista de nuestra familia Tin. Cuando nuestra familia Tin regrese, te mataré. Jianping, si no quieres que yo invierta en la familia Tin y los devuelva a la vida, entonces ruégame amablemente. Quizás ablande mi corazón. Financiación de capital. El mejor postor gana. Jinping, realmente te sobreestimas. ¿Cómo te atreves a comparar finanzas con la familia Lin, incluso si tienes a la banda del Tigre Negro respaldándote? ¿Y qué? Podría realmente ser comparable. La fuerza de una familia de la ciudad capital. ¿Quién dijo que solo tiene a la banda del Tigre Negro? Nuestra secta de las 100 medicinas apoyará plenamente al señor Jiang. La secta de las 100 medicinas ya ha preparado 50.000 millones, listos para la disposición del señor Jiang. 50.000 millones. Pensé que tendrías más capital. Señorita Lin, solo esparciendo un poco de sus dedos. Sería suficiente para que comieras toda la vida. 50.000 millones no es suficiente. ¿Qué pasa si añadimos a toda la familia Tian? La familia Tian está dispuesta a escuchar las órdenes del señor Jim. Una secta de las 100 medicinas. No es de temer. Pero si añades a toda la familia Tian, entonces las cosas serán nefastas. Qian Wuji, Song Wenwen, ¿qué están planeando? Ir en contra de nuestra familia Lin, ir en contra de todas las familias aristocráticas de la ciudad capital. Señor Jim, las familias aristocráticas de Ciudad Capital siempre han estado unidas. Ofender a una Lin Noye es un asunto menor. Pero si ofendes a todas las familias aristocráticas, Jinping, será mejor que lo pienses bien. Las familias aristocráticas de la Ciudad Capital no son basura como tú. Si los ofendes, sin mencionar en Nongchen, incluso en toda la Longwo, no habrá un lugar donde puedas estar. Entonces tendrías más familias aristocráticas de la ciudad capital. A mis ojos, no son nada. Jianping, realmente estás yendo demasiado lejos. Si hoy no te doy tu merecido, no sabrás cuán alto es el cielo y cuán gruesa es la tierra. Con tus habilidades mediocres. ¿Cómo te atreves a presumir frente al señor Jim? Zhao Yi, Su subordinado llega tarde. Lo he asustado, señor. Has llegado en el momento justo, levántate. Zhao Yi, tú también eres de una familia aristocrática. ¿Cómo te atreves a ser tan respetuoso con un prisionero reformado? Realmente estás haciendo quedar mal a nuestra familia aristocrática. Perder la cara. Ser utilizado por el señor Jim. Es el honor supremo de nuestra familia Chao. Lamebotas. Vete al infierno. Lin Noye, si no quieres que la familia Lin desaparezca en la Longwo, te aconsejo que no vayas contra el señor Jim. Este Zhao Yi siempre ha sido arrogante. Incluso el jefe de la familia Chao no puede darle órdenes. Pero ahora escucha a Jianping. Podría ser que además de ser el maestro de la secta Puerta del Dragón, este Jianping tiene otras identidades. Usted podría ser. Es culpa de Neuer. Por favor, perdóname, venerable del mundo. De ahora en adelante, la familia Lin seguirá las órdenes del venerable del mundo. Venerado mundial. Señor, usted es el jefe de las familias aristocráticas. Venerado mundial. Lo supe hace mucho tiempo. Señor, usted no es una persona común. De ahora en adelante, Wenwen, definitivamente le servirá bien. Señor, Hermano mayor y cuñada, ustedes son increíbles. Pinger es tan joven, y ya es presidente del grupo E. Esa familia Tin solía ser nuestra. Una de las principales empresas en Nongchen. ¿dónde queda la familia Tin ahora? Ahora debería llamarse familia Jiang. Pinger nunca nos ha preocupado desde que era un niño.
Ahora que ha logrado esto, yo también estoy muy satisfecho. Nuestra familia. Se puede considerar The que film was finalmente ha llegado el fin de translated nuestro and sufrimiento. narrated Pinder by dijo, Media. después de un tiempo. Dejará que Ling Ling vaya a la empresa para una pasantía. Una vez que Ling Ling se familiarice, le entregará la empresa a ella. Nosotros dos. También podremos disfrutar de una vida de ocio. Una empresa tan grande definitivamente necesita talento. En todos los aspectos. Mi hijo se graduó el año pasado. ¿Puede Pinger echar un vistazo? Arreglarle un trabajo. Mi hija se graduó con una maestría. Miremos a mi hija primero. Tu hija asistió a una fábrica de diplomas. ¿Qué hay que ver? Mi hijo es de una universidad clave. ¿Dónde está Pinger? Señora, ¿es aceptable esta presión? Señor, yo también sé dar masajes. Le frotaré los hombros. No arruines mi pescado. Más tarde, todavía tengo que darle al Ingling. Hacer sashimi. Si se estropea, afecta a la estética. Maestro Jin, por favor, esté tranquilo. Le garantizo que no sucederá. El clima hoy es verdaderamente excelente.